Hola, bienvenidos a Proyecto 66. Continuamos con nuestra lectura de la Biblia. Esta semana estamos empezando un libro nuevo. Estamos muy contentos que durante este tiempo vayamos a estar leyendo el Evangelio de Lucas. Ya llevamos, bueno, más de un año leyendo la Biblia juntos. Gracias por acompañarnos y permanezcamos, sigamos juntos en el hábito de la lectura de la Biblia, porque estoy seguro que eso va a traer fruto para nosotros. El Evangelio de Lucas es un libro increíble, es un libro del cual vamos a aprender muchísimo. Vamos a buscar en él conocer de primera mano lo que vivió Jesús, quién fue Jesús, qué hizo Jesús, a qué lugares iba Jesús, con quiénes compartía Jesús, cuál fue el propósito con el cual Jesús vino y trajo esperanza a nuestras vidas. Lucas, el autor de este Evangelio, no fue uno de los discípulos de Jesús. Es decir, Lucas no acompañó a Jesús en sus primeros pasos o en su paso durante el ministerio acá. Lucas va a llegar a ser parte del grupo de primeros cristianos. Después de esto, es muy probable que Lucas fuera cercano a algunos de los discípulos. Lucas fue muy cercano al apóstol Pablo también, lo vemos en los viajes de Pablo presente en determinados momentos. Y Lucas, que era una persona muy instruida, muy capaz y que de la forma en la cual nos transmite la información se ve que era una persona que tenía un dominio del griego y una capacidad especial para transmitir la información, tiene un propósito y es poner en orden las enseñanzas o las historias que él había recibido respecto a la vida de Jesús. Lo vimos el día de ayer en la lectura que estuvimos haciendo, que Lucas dirige este evangelio a Teófilo. Teo, Dios, filo, amigo. Está hablando acerca de el amigo de Dios, el amigo quien decide hacerse amigo y caminar de la mano con Dios. Y en ese sentido, Lucas está dirigiendo ese evangelio a ti y a mí, que somos amigos de Dios. Dice Lucas en los primeros versículos del capítulo 1 que él ha tomado la decisión de poner en orden, de hacer un trabajo, de recolectar toda la información respecto a la vida de Jesús, entrevistar a los testigos directos, a quienes caminaron con él, para poner en orden lo que ellos contaban. Es muy probable que la tradición oral, que era frecuente y presente en la vida del pueblo judío, fuera lo que hasta este momento estuviera transmitiendo las enseñanzas de Jesús. Y Lucas toma la decisión de poner en orden toda esa información oral que estaba recibiendo por parte de quienes habían sido testigos de Jesús. Entonces vamos a tener en el Evangelio de Lucas un texto que nos va a narrar y a contar parte de la vida de Jesús con el propósito de que tengamos un orden secuencial y en relevancia respecto a los asuntos más importantes de la vida de Jesús. Y es muy particular que la primera historia que nos va a contar no es específicamente respecto a Jesús. Quiero por eso que me acompañes en el Evangelio de Lucas, al capítulo 1, versículos 5 al 25, que es la porción que nos corresponde el día de hoy. Dice lo siguiente, Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios.
Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth concibió y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Muy bien, este es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Qué nos dice este texto? Este texto nos dice que había una pareja, un matrimonio que era conformado por Zacarías y por su esposa Elizabeth, quienes ya estaban en una edad avanzada y no habían podido tener hijos. Zacarías oficiaba como sacerdote dentro del pueblo de Israel, dentro de los judíos. Y para entender lo que sucede ese día, debemos ver que Zacarías no era el único sacerdote, sino que pertenecía a un grupo de sacerdotes dentro de los cuales se turnaban en determinados momentos a quien le correspondía entrar delante de la presencia del Señor para presentar la ofrenda que correspondía en representación de todo el pueblo. Nos cuenta esta historia o nos dice también que Zacarías le había pedido a Dios que él quería tener hijos. Nos cuenta, dentro de lo que estábamos leyendo, que el ángel le dice: el Señor ha escuchado tu oración, tendrás un hijo. Vemos que Zacarías se sorprende que por su edad avanzada considera que es extraño y que tal vez no hay seguridad respecto a que esto vaya a suceder. Otro dato interesante que nos dice este texto es que Zacarías, al percibir o al darse cuenta, tener el encuentro con el ángel Gabriel, se llena de miedo, se llena de susto, no entiende qué es lo que está sucediendo, se sorprende y tiene miedo respecto al llamado, la aparición o la presencia del ángel en este momento. Y por último, vemos que Zacarías, debido a su duda, queda mudo. No puede salir a contarle al pueblo ni a las demás personas con su propia voz lo que el ángel le ha dicho. Zacarías estaba entonces en ese momento en el templo en representación del pueblo y en ese momento aparece el ángel Gabriel, le anuncia que tendrá un hijo. Zacarías tiene dudas, pasa mucho tiempo en ese lugar, en el templo, razón por la cual el pueblo se está preocupando, no entiende por qué se demora, y termina Zacarías saliendo de ahí y viendo después cómo él y su esposa conciben un hijo y vendrá hacia adelante pues el abrebocas, o este es el abrebocas respecto a la historia de lo que será más adelante el anuncio del nacimiento de Jesús. Pero tenemos en este caso en concreto el anuncio de Juan el Bautista. ¿Qué significa esto que acabamos de leer? Significa que en estos tiempos, para una persona, como lo eran Zacarías y Elizabeth, no tener hijos era una situación bastante compleja. No iban a tener quien heredara la posición que ellos tenían. Zacarías era un hombre importante, un hombre que hacía parte del sacerdocio de los judíos en ese tiempo. Nos dice también, o significa esto también, que Zacarías, en medio del momento en el cual está presentando una ofrenda delante del Señor, tiene un encuentro en el cual el ángel lo hace saber que el Señor ha escuchado su oración. Y esto significa la respuesta a la oración no solamente de Zacarías, sino de su esposa Elizabeth también. Fíjate cómo en este contexto lo que nos está haciendo ver Lucas es que había una dificultad dentro del pueblo de los judíos respecto al volver al orden o al poder seguir los caminos del Señor. Es curioso que el ángel le dice a Zacarías en ese momento que el propósito por el cual nacerá su hijo será
ayudar al pueblo, a quienes son desobedientes, a que puedan regresar a los caminos y a la obediencia del Señor. Es decir, el ángel nos está haciendo ver que el pueblo se encontraba en ese tiempo viviendo en desobediencia y se lo anuncia al sacerdote que se encuentra presentando la ofrenda en ese momento. ¿Qué significa dentro de este contexto lo que está sucediendo? Significa que Zacarías encuentra respuesta a su oración. Zacarías tiene dudas respecto a la respuesta que recibe y esto lo lleva a quedarse mudo, lo lleva a permanecer en silencio respecto a lo que viene hacia adelante. ¿Qué aplicación tiene para nuestras vidas esta historia? Bueno, tiene un montón de enseñanzas y podríamos quedarnos hablando de muchas de ellas, pero quisiera que veamos lo siguiente. Lo primero es que esta es la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, que será quien abrirá los caminos para lo que hará después el Señor Jesús. La misión y el propósito de Juan el Bautista era abrir paso y abrir camino para lo que haría Jesús en la vida de las demás personas. Zacarías se llena de miedo cuando el ángel le dice que el Señor ha escuchado su oración y le hace un encargo de este tamaño. ¿Cómo quedamos nosotros cuando tenemos un encuentro con el Señor y el Señor nos invita a nosotros a que preparemos el terreno para que Jesús pueda llevar esperanza, su verdad y su salvación a la vida de otras personas? ¿Estamos nosotros creyendo en lo que el Señor nos está diciendo o terminamos dudando y por ende quedándonos callados? Fíjate que hay algo tremendo en esta historia y es que el pueblo se encontraba afuera del templo esperando a que saliera Zacarías. Y cuando sale Zacarías, la gente sabe que Zacarías ha tenido un encuentro con el Señor o que ha habido algo sobrenatural en ese lugar, porque ven la cara de Zacarías. Pero Zacarías no puede contar con sus palabras lo que ha sucedido por culpa de la falta de fe que tuvo respecto al llamado que el ángel le ha hecho. Yo quisiera invitarte a que te puedas preguntar hoy, ¿cómo estás viviendo tú el propósito por el cual Jesús te ha llamado, por el cual el Señor se ha presentado a nosotros? Continuamos dudando de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y en la vida de otras personas. ¿Cómo podemos tomar hoy la decisión de preparar el terreno para que Jesús pueda estar presente en la vida de otros? Y en este tiempo de Navidad, creo que es una gran oportunidad y un gran momento para que podamos aceptar delante del Señor el que Él nos llame a que nuestras vidas tengan el propósito de permitir a otros tener un encuentro con Jesús. Dios te bendiga. Espero que tengas un muy buen día y disfruta muchísimo del Evangelio de Lucas. Va a ser un tiempo de mucho aprendizaje. Un abrazo. Chao.